Jesús. Lo tenemos, hermanos. Job, capítulo número 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elías, Temanita, Bildad Suita y Zophar Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para consolarle de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Padre, te damos gracias por esta palabra, la cual hemos tomado de tus sagradas escrituras. Ahora te ruego que seas tu Señor trayéndonos tu palabra. Una vez más, Padre Celestial, estoy en este lugar con el propósito de que seas tu Señor hablando a tu pueblo, con el propósito que seas tú hablando a tus hijos, con el propósito que seas tú, Señor, trayendo esta palabra a través de mis labios, y que uses mi vida como un canal de bendición, como un vaso útil en la palma de tus manos. Todo sea para tu gloria y tu honra, Padre bendito. No a nosotros, oh Dios, sino tu nombre sea siempre toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, glorificando a Dios. Hay veces pasan cosas en nuestras vidas, porque ¿qué decía la palabra de Dios?
que Satanás anda rondando la tierra. Usted no le ve, pero él anda dando vueltas en todas partes. ¿Y a quién cree usted que anda persiguiendo? ¿Será que anda persiguiendo a los mareros? ¿Será que anda persiguiendo a los delincuentes? ¿Anda persiguiendo a los borrachos? ¿O anda persiguiendo al drogadicto, a la prostituta? ¿Será que anda persiguiendo al homosexual, a la lesbiana? ¿Anda persiguiendo a los ladrones, a los asesinos? No, hermanos. Miren, hermanos, usted se sienta ahí atrás, pero usted deja esta banca acá enfrente. Ustedes no saben si Satanás ha venido a este lugar y le dejó usted un lugar libre ahí para que se siente. Por eso la palabra de Dios dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír la palabra de Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos por costumbre, hermanos. No sé si se ha dado cuenta que en los buses dicen los ayudantes y los choferes: córranse para atrás. Y todos quieren ir adelante, casi montados encima del chofer. Córranse para atrás, le dicen. Y ahí van todos amontonados. Y en la iglesia no quieren estar enfrente. Entonces, hermanos, dejémosle. Si Satanás viene, pues que se siente hasta de atrás, pero ocupemos las primeras bancas, los primeros asientos. Y si él viene a controlarnos, pues que se quede atrás de último, o que se quede afuera, que no encuentre lugar. ¿Por qué? Porque él a quien anda buscando es a los hijos de Dios. A los hijos de Dios, hermano. Y muchas veces nos pasan cosas porque él ha ido a pedir permiso para ver si realmente amamos a Dios. Aleluya. Nos suceden cosas porque él ha ido a provocar a Dios, como lo hizo con Job. Llegó la primera vez y hizo que Dios le quitara todas sus posesiones, que le quitara sus bienes, que le quitara sus hijos, que le quitara todas sus propiedades, sus ganados, sus riquezas. Todo lo perdió Job y se quedó sin nada. Y sin embargo, Job seguía temiendo a Dios y amando a Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra que aconteció que en otro día, ese fue otro día que él volvió a llegar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios y refugiarnos en el Señor, porque el diablo va a llegar a pedir tu vida. ¿Qué le dijo Jesús una vez a Pedro? Pedro, yo he rogado para que tu fe no decaiga, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y cómo es zarandear algo, hermanos? O zarandear el trigo, agarrar una rama de trigo, miren, sacudirlo, despeinarlo, que caiga toda la semilla, que se desprenda todo. Entonces Jesús le dijo: Pedro, he rogado para que tu fe no decaiga, porque Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. Entonces, hermanos, muchas veces vienen luchas, vienen pruebas, vienen dificultades a tu vida, porque Satanás muchas veces va a provocar a Dios para causarte daño. Y después te preguntas: ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué salgo de una y caigo en otra? Dice que Job, nuevamente Satanás
Y Dios le dice una vez más: ¿no has considerado a mi siervo Job? En el versículo 3 está, hermanos. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Mire lo que le dijo Dios al diablo: aun cuando me incitaste, me provocaste para que le quitara sus cosas sin causa alguna. Y Satanás vuelve a provocar a Dios a que le permita tocar su piel, a ver si no blasfema en tu misma presencia, le dice. El versículo 6 dice: Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Se cuenta que la vida nadie te la puede quitar si Dios no lo permite. Y por eso hay gente que hay veces, hermanos, mire, los balean y los dejan todos como que fueran coladores y no se mueren. Y dicen: qué suerte la que tuve, qué suerte la mía. Eso no es suerte, sino que Dios no le ha dado lugar al diablo para que acabe contigo, porque tiene propósitos para tu vida, porque tiene propósitos para que tú vengas a sus pies y le sirvas, porque tiene propósitos para salvarte, porque quiere bendecirte, porque quiere levantarte, porque quiere usarte para su gloria. Y por eso es de que Dios no permite que la vida se te quite. Aleluya, amén. Y le dijo: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna. Mire, hermanos, sarna es eso que le da a los marranos. Y se llenó todo el cuerpo de sarna de Job, a tal extremo, hermanos, que sus uñas ya no eran suficientes para él rascarse, sino que dice que agarraba tiestos. Tiestos son pedazos quizás de olla, de ladrillo, de barro, y él los agarraba para pedazos quizás de comal, de barro, es para tortear. Él agarraba los pedazos y se rascaba. Imagínense esas llagas brotando materia en su cuerpo con aquella enorme picazón, y se sangraba, hermanos. Al pasarse los tiestos, él se sangraba y se mantenía Job entre ceniza. Job se mantenía entre ceniza porque quizás eso le daba un poco de calma. Y se mantenía Job entre ceniza y se rascaba con los tiestos. Entonces dice el versículo 9: entonces dijo su mujer: aún retienes tu integridad, aún te mantienes firme en amar a tu Dios, aún te mantienes en pie, aún te mantienes estable, aún te mantienes seguro en amarle y servir a tu Dios. ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Mire, hermanos, en vez de consolarlo, quizás aquella mujer quisiera y hubiera querido tener un cuchillo y picar a Job y acabarlo. Satanás estaba molesto de todo lo que le hacía Job, y él no daba su brazo a torcer. De todo lo que pasaba Job, todo aquel sufrimiento, y él aún seguía manteniéndose firme.
había querido. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas has hablado. Has hablado como cualquier mujer que no teme a Dios, has hablado, le dijo. Has hablado como cualquier mujer que no conoce a Dios. ¿Qué le dice? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Porque, amados hermanos, el peor error que nosotros tenemos es de decir, bueno, yo le voy a servir a Dios. Pero cuando las cosas van bien, hermanos, cuando hay dinero en abundancia, cuando hay para ir a comprar campero, cuando hay para ir a comprar hamburguesas, cuando hay para ir a comprar carne asada, cuando hay, hermanos, pero cuando viene aquel momento en el cual no hay, amados hermanos, ni para tortillas, entonces ya no le queremos servir a Dios. Y Job decía, ¿acaso vamos a recibir solo lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir? Porque si Dios permite todo lo malo en nosotros, es porque Él tiene propósitos grandes para nuestras vidas, hermanos. Pero hay que saber soportar, hay que soportar, y si no aguantamos, digámosle, Señor, ayúdame. Si no tenemos fuerzas, decirle, Señor, dame fuerzas para soportar, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a pasar este proceso. Si no tenemos, amados hermanos, como dice aquella alabanza, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Pero no echarnos para atrás, porque es el peor error que podemos cometer, hermanos, y podemos perder la bendición que viene atrás de aquel proceso. Dice, amados hermanos, que cuando los amigos de Job se enteraron de que aquel sufrimiento de Job, dice que se propusieron irlo a visitar e irlo a consolar. Pero ¿sabe qué pasó? Que aquellos amigos de él, cuando lo vieron de lejos, dice, ¡ay, santo Dios! ¿Qué le sucedió a Job? Se asustaron de ver cómo estaba Job, hermanos, lleno de ceniza, ensangrentado, quizás descurriendo en su cuerpo, amados hermanos. Aquellas heridas brotaban materia de él, aquellas heridas estaban supurando sangre descompuesta, hermanos, y ellos no tuvieron más que acercarse a él y acompañarlo en el dolor. Porque dice que ellos también, amados hermanos, se llenaron de ceniza y no tuvieron ni siquiera fuerzas, no tuvieron ni cómo poderle dar palabra de consuelo, porque quizás es un nudo de dolor en su garganta de ver el sufrimiento de Job. Porque muchas veces cuando queremos consolar a alguien que lo vemos sufriendo, hermanos, se nos queda la boca callada, porque no tenemos cómo hablarle, cómo consolarle, cómo darle palabras de consuelo. Pues, ¿qué le podemos decir? Aleluya. Pues cuando alguien está sufriendo demasiado, ya no hay cómo hablarle, hermanos, porque no hay palabras que consuelen, porque no hay palabras que llenen el corazón del hombre y de la mujer que están pasando por el dolor, que están sufriendo, amados hermanos. No hay palabra que pueda llenar aquel vacío, no hay palabra que pueda llenar, amados hermanos. El único que puede llenar ese vacío es Cristo. Amén, aleluya. Entonces dice que los amigos no pudieron, se quedaron hasta
mudos de ver aquel dolor de Job. Y se sentaron a la par de él. Dice el versículo 13: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Miren, hermanos, solo llegaron a sentarse. Y quizás hay que le podemos decir a Job, si aunque le hablemos, él está sufriendo, mejor lo acompañamos en su dolor y que Dios se encargue. Pero miren lo que dice en el capítulo 42, el último capítulo de Job. En el capítulo 42, hermanos, del mismo libro donde estamos. Job capítulo 42 y versículo 10. Leamos, hermanos, y se dará cuenta lo que sucede. Job capítulo 42 y versículo 10. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mire, hermanos, no fueron los amigos los que oraron por Job, porque ellos se quedaron mudos. Aún en medio del dolor, quizás Job se quedó viendo a su alrededor y vio quizás que sus amigos estaban con lágrimas en sus ojos. Quizás sus amigos estaban llorando porque no podían hablar, porque no le podían dar palabras de consuelo. Y Job, en medio de aquel dolor, de aquella aflicción, aún se pone, amados hermanos, a orar por ellos. Imagínense a Job lleno de llagas, lleno de aquella sarna, y levanta su mano y empieza a orar por sus amigos. Señor, ayuda a mis amigos, dales fuerzas, en vez de que ellos oraran por él. Dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó el doble, hermanos. Todas las cosas que él había tenido se las multiplicó, amados hermanos, cuando Job oró por sus amigos. No fueron los amigos los que oraron por él. Quizás estaban ya cansados y agotados los amigos después de aquellos 7 días, aquellas 7 noches. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Después de que pasó en Job aquel proceso, entonces llegaron sus familiares. Porque cuando tú estás pasando por un proceso, aún tu misma familia se olvida de ti. Cuando tú estás pasando por un proceso, aún tu misma familia se olvida de ti. Pero cuando ya ha pasado aquel proceso, como que Dios pone en la mente de la familia que se acuerden que tienen a alguien allá, que tienen un familiar. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Empezó a venir la bendición. Empezó a prosperar Job. Y el diablo se quedó chato. Y dijo: por más que le hice, no se rindió. Por más que le hice, por más que
lo toqué, y por más que lo acabé, y por más que lo enfermé, no se rindió. Aleluya. Porque el secreto está, hermano, hermana, en que tú no tienes que rendirte. Aunque te sientas que ya no puedes. Tienes que luchar. Como aquellos soldados que en medio de la guerra, heridos de sus piernas, se arrastran todavía para guardarse y seguir peleando. Porque eso es lo que Dios pide, hermanos, que tú no te rindas, que seas tú una guerrera, un guerrero de Dios. Por eso dice la palabra: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y cuando el diablo ve que no puede contigo, dice: es que no, con esta no se puede. Ya intenté muchas veces, de muchas formas, y que no dejan los caminos de Dios. Aleluya. Por más que la trato de botar, por más que trato de vencer, no se puede con esta. No se puede con este. Está duro, hermanos. Porque Dios nos hace fuertes cada día. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros nos dejamos llevar por Dios Amén. y nos dejamos guiar por Dios. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestro amparo Amén. y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero recordemos, hermanos, siempre estos procesos. No es fácil, porque a veces hay que llorar. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice: llorando van los que llevan la palabra de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Pero después viene una recompensa. Amén. Después viene una recompensa. Aleluya. Aunque tú vayas llorando, Bendito Dios. Dios enjugará tus lágrimas Amén. Gloria a Dios. y te restaurará y te bendecirá. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará siempre contigo. En donde quiera que tú vayas, Él será tu guardador. Solamente dile: Señor, dame fuerzas para soportar. Ayúdame a pasar esta prueba y verás la gloria de Dios. Como Job vio la gloria de Dios, hermanos. Porque Dios nunca se olvida de nosotros y nunca nos va a abandonar. Padre, te damos gracias por esta palabra, oh Dios mío. Gracias porque a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, tu mano bendita está con nosotros. Gracias te damos, Padre amado, porque tú sabes lo que haces y lo que seguirás haciendo. Tú sabes lo que permites en nosotros. Gracias te damos por todo, mi Dios. Solamente ayúdanos a sobrepasar las pruebas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por todo, mi Dios. Amén, Señor, y amén.